Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de IAF Más Cerca. Hoy en nuestros encuentros con referentes empresariales nos acompaña Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. Buenos días, don Manuel. Muy buenos días, Pilar. Manuel Teruel Izquierdo nace en Santa Eulalia. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, máster en Dirección General por la IES de la Universidad de Navarra y máster en Comercio Exterior por la ESIC. Es elegido presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio en mayo de 2011. También es presidente ejecutivo de la empresa TimeVesser, que fue fundada en 1899 y está especializada en proyectos industriales llave en mano. TimeVesser, presente en 60 países, cuenta con una plantilla de 350 trabajadores, de los que más de un centenar son ingenieros. Su facturación supera los 100 millones de euros. Es presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza desde 2002 y ha sido reelegido en 2 ocasiones más. Es presidente de la Feria de Zaragoza, presidente de la Fundación Basilio Paraíso, presidente de la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza, patrono de la Universidad San Jorge y patrono de la Fundación San Valero. También ha sido galardonado como hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza, medalla de Isabel de Portugal, la máxima distinción de la Diputación Provincial de Zaragoza, y es medalla San Jorge a la internacionalización por el Gobierno de Aragón. Don Manuel, cuando quiera. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todas las personas que no veo, desconozco. Esto sí que es, esto de las nuevas tecnologías tiene su parte psicológica. Hablas contra un muro, no sabes quién hay detrás. Supongo que luego iré viendo rostros y gente conocida. Bien, hay un premio Nobel, Samuelson, que decía que había que elegir entre cañones y mantequilla. Ese es el dilema que tenemos en este momento. Hay que elegir entre sanidad y economía o compaginar los dos. Si se elegía solamente cañones, la gente moría de hambre. Si se elegía solamente mantequilla, el enemigo, al no estar protegido, te asaltaba. En este momento, la sanidad es fundamental. No hay nada más precioso ni más válido que la vida, es evidente, pero la vida es larga, la pandemia remite, pasará, y la economía tiene que continuar. Y para saber, a mí, evidentemente, de sanidad, soy una persona que desconoce, lo único que puedo hacer es lo que me dicen, confinarme y ser respetuoso con las normas, con lo cual de ahí no va a hacer ningún juicio de valor, pero sí sobre el aspecto de economía, dónde estamos, mejor dicho, dónde estábamos, lo que nos espera a la vuelta y cosas que de pronto se me ocurren que van a ocurrir. Reflexiones muy generales, porque cada empresa es un mundo, cada empresa sabe las circunstancias que tiene y evidentemente no hay una receta que sirva para todos. Hay empresas que les puede incluso ir bien en la pandemia, una empresa de tipo sanitario, puede haber alguna empresa que ha sido letal el mismo día de la pandemia que fulminada, y hay otras que tienen que ir organizándose. Esto no es nuevo. En la Edad Media, cuando uno lee Ken Follett, Los pilares de la Tierra, sabe que había pandemias. La pandemia no es nuevo y había 3 formas de combatirla. Una, gente que se lo tomaba a la ligera, pasaba la pandemia y los mataba, morían en la calle. Otros que se refugiaban, y si la pandemia era corta, lo que ocurría es que aguantaban unos días, salían, que había pasado la pandemia, a vivir, y otros que si era larga morían, porque evidentemente no tenían víveres, no tenían forma de subsistir. Y había el tercer bloque, que era gente que se recluía y que se organizaba para poder seguir, para poder continuar. Bueno, pues esto es lo que las empresas tenemos que hacer en este periodo. El tercer ejemplo, recluirnos, parar, organizarnos y tener inteligencia competitiva para ver cómo salimos después. Primero, cómo aguantamos, y después cómo salimos para volver a la normalidad, a un mercado que será igual o será muy diferente, porque todos los países en líneas generales están parados, pero no todos están parados de la misma forma. Hay unos asiáticos que han tenido la pandemia antes, la gestión de forma diferente, están funcionando. Hay países como Estados Unidos que ha apostado por la economía, no por la salud. Veremos a largo plazo si tiene razón o no tiene razón. Inglaterra ha cambiado de filosofía, empezó apostando por la economía y ahora ha cambiado por la salud porque se le ha ido de las manos, etcétera, etcétera. Entonces va a ser todo un mundo de incógnitas y en el que tenemos que movernos.
A mí, en cierta ocasión, Fidel Castro, de las poquitas veces que tuve ocasión de estar con él en una cena y además sentado a su lado, me dijo una frase que me impresionó. Yo entonces era una persona joven y como joven, impetuoso, tenía la lengua muy suelta y dije varias frases que le picaban. Y me dijo, Manolito, hay que sobrevivir para subsistir. Y eso es lo que nos ocurre ahora. Estamos en la fase de sobrevivir para luego subsistir. Como decía, para saber a dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos. Ya, voy a hacer unas reflexiones de carácter general sobre cómo estaba el mundo, cómo estaba Europa y cómo estaba España exactamente en febrero. Exactamente un tiempo que parece lejísimos, pero que realmente fue hace 60 días. El mundo tenía una economía muy globalizada. La cadena de valor estaba fragmentada y todos competíamos contra todos. Y llegar a esa situación, a esa fragmentación, eso empezó en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta que no cae el muro de Berlín, había dos bloques comerciales. Cae el muro de Berlín y el mundo se convierte en multipolar. La regulación del comercio, la Organización Mundial del Comercio, se funda en 1995. Es decir, no hace tanto, pero a partir de ahí el mundo se hace totalmente global. Las empresas, las grandes empresas, que son las tractoras, las motoras del resto de la economía, fragmentan su cadena de valor y cada eslabón de esa cadena de valor se contrata en un sitio y se interrelaciona la economía. Es una economía mundializada. Esto es importante para saber el día después qué es lo que va a ocurrir en una economía que hemos dejado ahí. Porque pensar que vamos a sobrevivir exclusivamente del mercado local, a pequeños negocios, a pequeñas actividades, sí, pero el gran motor de la economía tendrá que volver a salir al mundo en la economía que dejó. Pongamos un ejemplo, si nosotros cogemos cualquier coche de lo que se fabrica en PSA, veremos que lleva piezas de los 5 continentes. Se fabrica en Zaragoza. No es de Zaragoza ni en la marca, y sin embargo llevará piezas de muchísimos diferentes países. Fruta de la que hemos comido estos días venía de Chile, tomates de Marruecos, flores de Ecuador. Es decir, todo estaba interrelacionado. Ojo, en este momento se ha roto. No hay aviación. El transporte aéreo, salvo algunos vuelos fletados muy concretos, se ha roto. La irrupción ha sido totalmente desproporcionada. Donald Trump en el 2019, ante ese mundo globalizado, decide reaccionar. ¿Por qué? Porque aparte de sus formas bruscas y que nos parezca simpático o no, Donald Trump no está solo detrás, tiene gente que le aporta ideas y tiene personas que sí que tienen algo que decir. Bueno, pues decide romper con los organismos multilaterales y bilaterales, rompe las reglas de uso y empieza a defenderse ¿de qué? De la migración tan importante que se está produciendo hacia del sector industrial, hacia países asiáticos, fundamentalmente China, y quedándose con servicios de poco valor. Ante eso, porque claro, China irrumpe en los mercados copiando, no respetando la propiedad intelectual. Pero ojo, China hoy licencia más ingenieros al año que el resto del mundo. China no es solo el copiador, que todavía se dan casos, sino que China es el gran diseñador. China ha cambiado los parámetros del mundo y ante eso la economía del bienestar pues se empieza a enfrentar y se empieza a buscar armas que no son las de la negociación normal, sino que es la del arancel en plan hachazo, arancel en plan guerra, y genera pues una serie de convulsiones en los mercados. Estábamos en esa. Europa tenemos una realidad. Del 2018 al 2020, nuestro crecimiento pasa a la mitad. Europa crece mucho menos que otros países. Europa, no olvidemos, y lo digo por esto, va el 70% de la exportación española. Nuestro crecimiento del 2008 en adelante, ese vector mágico que nos hizo salir de la crisis, pasa por la exportación fundamentalmente a Europa. Y Europa está creciendo a la mitad. Si en países como Alemania había algún trimestre en que el crecimiento era plano. Y además Europa tiene el mismo problema que todos los países desarrollados, que la industria pesada, la industria de más valor añadido está migrando hacia Asia por la fragmentación de la cadena de valor, por buscar esos costes cada vez más competitivos y se está quedando con servicios. Si venimos a España, en España tenemos un adicional, tenemos los mismos problemas que el mundo, los mismos problemas que Europa, pero tenemos un adicional, que el adicional es que en el 2008 sufrimos una crisis
muy potente. Una crisis que afecta fundamentalmente al sector de la construcción, sector inmobiliario y el sector financiero. El sector financiero se resuelve con las fórmulas que todos conocemos y la construcción estaba ya empezando a entrar en unas velocidades de crecimiento bajas, pero ya más razonables. Bueno, nuestro PIB baja la mitad. El crecimiento de España en el año 2018 pasó el PIB del 3% y las previsiones a febrero para España era el 1,5 y además 1,5 y posiblemente en el transcurso del tiempo habrían bajado algo más. Esta crisis, España, el desempleo que se produjo, la recuperación no ha ido de la mano de una revamping industrial potente. El sector que más creció fue el sector turístico, apoyándose en la crisis de la primavera árabe. Determinados países, con los problemas del terrorismo, etcétera, pierden un turismo natural y España es el país ideal para acogerlos. Es la razón por la cual nuestros buenos servicios, nuestra competitividad, nuestro buen saber hacer, nuestro sol, nuestras playas, pero tenemos un elemento adicional que ha sido la primavera árabe. Bueno, eso es el 12% del PIB español. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Pues nos ocurre que difícilmente este año la campaña se salva. ¿Y cómo no se salva? Pues si ayer escuchamos que cualquier persona que entre en España va a estar 14 días de cuarentena. Venir a pasar una semana de vacaciones a España va a ser gastar 21 días de tiempo, 14 esperando a poder tener vacaciones, y todo eso va a ir cambiando. Son medidas donde está primando fundamentalmente lo sanitario, que evidentemente de cara a la economía pues va a producir una caída de PIB importante. Entonces, pero ¿cuál es el otro gran problema? El otro gran problema es que estamos a corto plazo, la economía en general, y sobre todo estoy pensando en la pequeña empresa, estoy pensando en la hostelería, estoy pensando en la cafetería, estoy pensando en el pequeño hotel, estoy pensando en el negocio pequeño, vamos a tener que tirar del consumo nacional. Pero el paro, lo que se ha incrementado, las personas cobrando ERTE con un salario la mitad de lo que cobraban en su trabajo habitual, con la incertidumbre de dentro de unos días si van a volver a su empresa o ese empleo se va a destruir. Difícilmente se va a incentivar un consumo local cuando tenemos una nebulosa de esa naturaleza. Ojo, que lo estamos viviendo en clave española, pero en clave italiana, en clave francesa, en clave británica, es lo mismo. No nos equivoquemos, aquí estamos muy focalizados porque normalmente toda la información que percibimos, esta avalancha tremenda de información, en mi opinión excesiva, nos lleva a una zona muy local. Por lo tanto, todo lo español estamos saturados del problema español. Pero el problema europeo es muy similar. Eso de que en todas partes cocinadas y en a cucharadas, pues en este momento más que nunca. Fíjense, o fijaros, permitidme que os tutee, que durante estos años, a nivel global, la única preocupación que ha habido fuera de la economía individual de cada país ha sido el terrorismo. Después del ataque a las Torres Gemelas, en los aeropuertos se ponen un montón de medidas. Hay algunos aeropuertos que todos odiamos porque es que llegas y te hacen poner ropa interior, pasas 2 mostradores y vuelta otra vez a empezar con los cacheos. Es decir, el terrorismo era el gran problema. Bueno, de la noche a la mañana nos ha parecido un terrorismo diferente, porque es un terrorismo que es todos contra todos. Cualquier persona que se infecta de coronavirus es el enemigo potencial de su familia más directa, de sus amigos, de su entorno más cercano. Y además, con una velocidad de propagación universal. Es decir, es un enemigo totalmente nuevo, totalmente diferente y sobre todo para el que no estamos preparados. Es muy fácil criticar muchas cosas. Seguro que todos hacemos muchas cosas mal, pero para esto no estamos preparados y esto va a cambiar un antes y un después. El día después va a ser diferente para la movilidad, importantísima para la economía, importantísima, y también para el concepto de negocio, de diseño. Se harán diseños, se harán muchas cosas más relacionadas con la seguridad, cosa que ahora pues nadie se preocupaba de eso porque no había necesidad y simplemente vivíamos ajenos a algo que nos podía ocurrir. En ese contexto mundial es importante, la economía europea estaba frenando y la economía española, sensiblemente mejor que la europea, se estaba frenando. Estábamos entrando en una fase cercana a la recesión. Ojo,
Y ahora, a la vuelta, eso, recuperamos la economía como estaba, más el perjuicio tan brutal de que hemos estado 2 meses, 1 mes, 3 meses parados y que la vuelta a la actividad normal puede llevar mucho tiempo. Pensemos que está la incertidumbre de que cuando llegue el otoño pudiera haber un repunte. Es decir, es que estamos salvando unos muebles, pero todavía no tenemos la seguridad de que hasta que haya una vacuna surjan otros ciclos que nos puedan complicar. ¿Sectores que ha afectado? Pues excepto los sectores sanitarios y excepto los sectores de abastecer, lo más elemental, a todos en general. Puede haber algún sector que haya podido aguantar pues, por razones puntuales, pero sin lugar a dudas, esto es cuando a todos los vecinos le va mal, a ti te va mal. Es cuestión de tiempo. ¿Cómo nos podemos defender la empresa? ¿Cómo podemos conseguir que durante este tiempo salvaguardar la empresa? La empresa es imposible sostenerla si no hay ingreso. Y evidentemente, algunas empresas parcialmente pueden facturar, parcialmente pueden prestar unos servicios, pero evidentemente la mayoría no generan ingresos. Lo hemos visto, los pequeños establecimientos, hostelería, el bar, pequeño establecimiento que de la noche a la mañana su ingreso es cero. Cero. Y los gastos van corriendo. Entonces, por un lado, todas las empresas, cada uno sabe en su casa cómo gestionarlo, cuanto antes necesitamos generar ingresos, necesitamos facturar. Y en paralelo tenemos la parte que nos mata, que es el gasto. El gasto, hay gasto variable, que evidentemente si no hay actividad, ese lo controlas, pero el gasto fijo es otro problema. ¿Cómo podemos sujetar el gasto? Bueno, en primer lugar, el tema personal es un porcentaje importantísimo del gasto. Los ERTEs ha sido, sin lugar a dudas, una medida rápida y eficaz. Muchas empresas en este momento es como los veleros, se han puesto a sotavento, protegiéndose, y al menos la parte de coste salarial está controlada. Otro problema es los trabajadores que tenían un ingreso y estando en un ERTE, pues el ingreso es menor, pero tiene un ingreso seguro, cosa que en la empresa seguro que en el tiempo perdían todo. El ERTE, sin lugar a dudas, ha sido una medida importante. Además, cuando las empresas presentamos los ERTEs, las primeras que presentamos los ERTEs, lo hacíamos con el pensamiento de que era un ERTE modelo tradicional. Recuerdo una empresa cárnica en Burgos que se incendió, se presentó ERTE de fuerza mayor y conforme pudieron ir reconstruyendo por fases la empresa, volvían los trabajadores. Eso es lo que inicialmente teníamos en mente las personas que tenían responsabilidad de las empresas. Salió una norma de ERTE de coronavirus orientado a la actual situación y evidentemente ha sido importante. Ha sido importante porque con rapidez, con celeridad, pues las empresas, que eran muchísimas, casi todas teníamos ese problema, pues rápidamente el coste social lo hemos salvado. Ha habido que hacer un esfuerzo titánico por parte de la Administración, las consejerías de Economía, la del Gobierno de Aragón, para tramitar con rapidez, etcétera, etcétera. Y tengo que decir que la parte ERTE ha funcionado bien. Días después surgió el tema de vacaciones pagadas recuperables. Esto es algo que inicialmente ofrecíamos las empresas y no era aceptado. ¿Cuál es el problema? El problema de vacaciones pagadas recuperables es que si esto se alarga, ¿cuándo se van a recuperar las vacaciones? ¿Y de dónde tiene recursos la empresa para pagar a los trabajadores en casa sin actividad, sin ingreso? Entonces, evidentemente, esta parte es una parte que es muy difícil de cumplir, salvo empresas que sea un tiempo muy corto el que van a estar paradas. Pero las empresas fabriles, las empresas que su periodo de maduración es plurianual, las empresas fundamentalmente exportadoras, el plazo es largo y por la vía de vacaciones pagadas recuperables es imposible cumplir. El resto de los costes es muy difícil trasladarlos, se pueden negociar alquileres, se puede negociar la cuota fija de la luz, se puede negociar muchas cosas, pero esos todos los días el contador pasa factura. Y ahí es donde la única solución que hay es financiarlos. Y la forma de financiarlos se sale rápidamente un decreto con los avales ICO
que es una idea bien pensada, pero como siempre, entre cómo se piensa la idea y luego la aplicación real, yo me pongo en la piel de la banca y pienso, en febrero tenía 3 tipos de clientes. Clientes preferentes, que tengo una historia, tengo una relación estupenda de solvencia, tengo clientes que los estoy observando pues porque son un poco acíclicos y tengo clientes a extinguir. Bueno, a partir de la crisis, todas las empresas son sospechosas de poder tener problemas. Las buenas, las malas y las regulares. Entonces, bueno, pues el crédito ICO está llegando a las empresas muy preferentes y el otro segmento de empresas, que son las más necesitadas, pues están teniendo dificultades para conseguir crédito ICO y fundamentalmente autónomos y pequeños. Esta mañana leía unas declaraciones del presidente de ATA, de Lorenzo Amor, un sondeo a autónomos solamente se han concedido ICOs al 10% de los solicitados. Hay una forma más sencilla de resolver el tema de la financiación, de apalancar. ¿Cuál sería? Bueno, el Estado es preferente en cualquier concurso de acreedores de cualquier empresa, por delante de proveedores, etcétera, etcétera. Muy bien, en las empresas tenemos IVAs a pagar, tenemos IRPFs a pagar, o impuestos sociedades, tenemos una serie de impuestos a pagar. Oiga, permítaseme tener un porcentaje de esos impuestos como deuda con usted. ¿En función de qué? Pues de parámetros que es muy fácil, capital social, ventas, el pasivo bancario. Usted permítame tener con respecto al Estado un porcentaje de deuda que sale de los impuestos que ahora no le pago, que usted no me perdona y que me aplaza en el tiempo. Me lo aplaza dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, en 12 mensualidades. No haría falta pasar por la banca, no haría falta intermediación de notarios, no haría falta ningún tipo de tan sencillo como la norma y aplicarla. ¿Cuál es el problema? El problema, esto que les estoy contando, lo conoce el Gobierno de España, a través de la Cámara de España, en las jornadas que hemos tenido con algunos ministros del Gobierno. Yo personalmente lo he explicado, soy responsable de explicar los aspectos financieros de las empresas, pero evidentemente esto generaría déficit. Y en este momento estamos con Bruselas con los problemas de déficit. Porque claro, hay algo que no debemos olvidar. Europa, he dicho, creo que un par de veces, que tiene el mismo problema. Alemania en menor grado, por la mortalidad, el daño a la economía. Francia vemos en qué nivel de pandemia está, Italia lo hemos visto, pero hay una diferencia fundamental en lo económico. Nosotros tenemos una deuda pública brutal. España debe 1,1 billones de euros. El PIB generado exactamente el año pasado. Un 20%, un 15 o un 20% más del PIB que vamos a generar este año, porque vamos a generar déficit, vamos a generar deuda, nos la va a tener que resolver Europa, y eso tiene un problema estratégico, es la posible intervención. Yo no sé opinar si es bueno o malo la intervención. En la parte emocional me duele, no me gusta que me controlen. Los hombres de negro no me gustan más los hombres vestidos de color. Pero, evidentemente, la deuda que tenemos nos lastra de forma importante. Y esa deuda, entre otras cosas, cuando escuchamos a los holandeses, cuando escuchamos a los alemanes, dicen, ustedes españoles tienen unos logros sociales que no todos están saliendo de lo que ustedes están generando. Parte es dinero que les vamos prestando para mantenerlos. Oiga, ¿cómo nos lo van a devolver? Entonces, la solidaridad europea, que yo creo que no va a ser excesivamente generosa, no lo va a ser, no hay liderazgo en Europa para capear un problema de esta magnitud y cada país trata de proteger lo suyo, y es entendible, pues la deuda nuestra tan brutal nos lastra porque sería muy fácil hacer medidas más importantes, más potentes, si tuviera capacidad de tener superávit o poder colocar la deuda con facilidad. Pero estamos en un nivel de deuda país importantísimo, porque, insisto, esto no se dice, pero es la realidad. Parte de nuestros logros sociales, y ojo, benditos logros sociales y defenderlos por días siguientes, pero no los hemos pagado con ayuda a nuestra fuente. Vienen con dinero que nos han prestado y que hay que devolver. Es decir,
el gasto, la parte salarios con ERTES, etcétera, se ha podido sujetar. Evidentemente, quien es autónomo es el solo. La problemática es, contra más pequeña es la empresa, la problemática es más caótica y es más difícil. Es una realidad, porque además es que el efecto inmediato va a la persona. Y desde la Cámara, pues, puedo decir que durante estos días ha habido más de 8.000 consultas de pequeños comercios, de pequeños establecimientos, desesperados a ver dónde podían conseguir algo de financiación, aplazar un impuesto, algún tipo de subsidio, cómo tramitar lo más elemental. Es decir, ha sido duro y potente. Si vamos a las empresas, bueno, pues el ingreso, cada empresa sabe cómo puede generar el ingreso. No hay por el boletín oficial del Estado no puede decir, cómprese a las empresas españolas, viájese con las agencias de viaje españolas, váyase a los hoteles españoles, consuman cervezas de la que se fabrica en su barrio. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo volvemos al ingreso? Bueno, hay un renglón que es clarísimamente frágil, que es todo el sector turismo. 80 millones de visitantes al año. ¿Cuántos van a venir este año? Estos meses, cero. Ni uno. No tenemos todavía, no hemos podido ni completar los expatriados españoles trabajando fuera. Londres, Inglaterra, está pensando hasta julio que no les visite nadie y además hacer cuarentena. En España tenemos de momento cuarentena. Aspectos de tipo miedo, aprensión a lo sanitario. Es decir, ¿quién de un tercer país se va a ir de vacaciones a bañarse en una piscina, a bañarse en un sitio donde ha habido un porcentaje importante de coronavirus? Ojo, lo ha habido en todo el mundo, no nos engañemos, pero cuando uno quiere ir de vacaciones va a un sitio selectivo, a un sitio donde desconectar, donde disfrutar, y tiene que pasar tiempo hasta que eso se supere. Hasta que eso se supere. Hay precedentes, el tsunami de Tailandia tardó 2 años la gente a volver ahí. Si no, el tsunami se da uno cada 300 años, pero la gente tardó 2 años en empezar a volver ahí. Todavía no han recuperado y han pasado 10 o 12 años, todavía han vuelto a recuperar las cifras anteriores. Hay unas... Luego, entonces, el tema del turismo, que es un 12% del PIB, lo tenemos complicado. El sector industrial, que es el que paga salarios más altos y es el gran motor. El sector industrial, salvo honrosas excepciones, las empresas están, su cadena de valor fragmentada, lo tienen multilocalizado y evidentemente tienen que ir recomponiendo los sitios, cada sitio donde se aprovisiona y su propio mercado. ¿Cómo va a ser el mercado? Pues el mercado va a ser igual o diferente, porque claro, nos vamos a encontrar con un problema. Todo el PIB mundial va a bajar. Habrá países que son 2 puntos, 3 por encima de otros, pero todo el PIB mundial va a bajar. Por lógica, ningún país va a empezar a consumir cosas ajenas a su país mientras su propia oferta no esté saturada. Es algo elemental, Luego, entonces, va a haber ciertas dificultades en poder vender lo mismo. Estoy pensando en automóviles que se exportaban, volver a la tasa de compra de automóviles en terceros países. Ya no hablo del mercado español, porque la automoción española, el porcentaje más alto es exportación. Vamos a ver el comportamiento, pero a su vez va a haber unos problemas de rotura de cadena a la hora de componer impresionantes. Es decir, si todo el mundo no vuelve a una situación de desescalada y de normalidad, todos vamos a ir cojeando a la vez. Esto va a ser una retaila de países cojeando a la vez. Sector servicios. El sector servicios va detrás siempre del sector industrial. El PIB, el dinero que genera el sector industrial, pasa al sector servicios, que es más generación de PIB, por supuesto, pero sobre todo redistribución, es el que da calidad de vida, fundamentalmente, y va a ir detrás. Luego, mientras no despierten todos estos sectores, no van a mover. Por ir cerrando, ir llevando a lo que es el debate, porque recetas mágicas, por sectores puedo decir lo que pienso, pero es que son tantos y es tan general lo que nos ocurre y es tan abierto. Lo que sí parece claro es que el PIB español, según unos u otros, hablan de que caiga entre un 1 y un 15%. En mi opinión personal, el 15% creo que es
va a ser una cifra más lógica que el 9%. El 2008, los españoles tenemos todavía cicatrices de la crisis de 2008, que, insisto, es totalmente diferente a esta. Afectó a la construcción y a la banca. Afectó a la construcción y a la banca. Y en la de los 2008 tuvimos la suerte de que la Unión Europea estaba en crecimiento, nuestros vecinos, nuestros compañeros de Europa, y pudimos crecer en internacionalización. La exportación española creció, pero creció fundamentalmente el 72% es Europa. Europa en este momento está pasando la misma pandemia que nosotros. Se está gestionando similar a como estamos gestionando nosotros. Luego los historiadores sacarán conclusiones y nos dirán exactamente qué diferencia ha podido haber. Pero en la parte económica la realidad es común. Europa va a tener una caída importante de PIB. Y mientras su oferta propia de país no la sature, la demanda española, mientras su demanda interna no la saturen con oferta propia, no van a ir a buscar oferta de terceros países. Y esto nos va a ocurrir. O sea, ese 70% de venta al exterior, a Europa fundamentalmente, caerá sustancialmente por razones lógicas. Por razones lógicas. El consumo difícilmente lo vamos a poder reactivar porque el salario ERTE es un salario de subsistencia, no es un salario para vivir, es un salario de subsistencia, es provisional, es transitorio y para muchísima gente ese salario es la mitad de lo que ganaba en condiciones normales, más el condicionante de la inseguridad de que mientras estoy en ERTE, ¿cómo será la vuelta? ¿Volveré realmente a trabajar? ¿La economía qué va a pasar? Porque hasta ahora estamos todos pues como muy condicionados por la sanidad. El problema sanitario es tan brutal que todos estamos condicionados, todos estamos en 2 meses, parece que nos ha pasado toda una vida, se nos han roto los lazos afectivos, nos hemos distanciado muchísimo de los más cercanos, han ocurrido cosas desde el punto de vista opcional muy fuertes, pero ahora, la teoría Samuelson, dejamos los cañones y nos tenemos que meter la mantequilla. Y la mantequilla va a ser muy difícil el volver a donde estábamos. Porque, entre otras cosas, posiblemente volvamos dando saltos tecnológicos. Y precisamente Europa no era el continente de los saltos tecnológicos, estaba ralentizando. Y España precisamente no iba a la cabeza. No iba a la cabeza. Y de la crisis del 2008 se remarca poco, pero una de las cosas más duras que nos ha dejado, de las secuelas, hay gente, se recompone, volvemos a hacer el trabajo, pero deja secuelas. La secuela más grande es que ha dejado una generación de mileuristas. Mileuristas son personas preparadas que tienen talento, que tienen muchas más capacidades y que su perspectiva laboral es ganar muchísimo menos dinero que sus padres, ganar muchísimo dinero que la pensión de sus abuelos. Y eso sociológicamente es dificilísimo de encajar. ¿Cómo no vamos a tener generaciones de personas totalmente desafectadas si su horizonte es muy limitado por las secuelas y la propia evolución? Entonces, vamos a tener que cambiar y dar un salto también como país. Nos tenemos que replantear, pero con urgencia, que las universidades, la formación, no solo sirve dar buena formación teórica, eso está muy bien, pero eso da en todos los sitios. Si vamos al informe PISA de educación, de los 10 primeros países del mundo, ninguno es europeo, todos son asiáticos. Tenemos que preparar técnicamente gente buena, pero tenemos que preparar gente con una mentalidad universal, global, que sean capaces de ver acontecimientos, de predecir, que no tengan aversión al riesgo, que sean capaces de arriesgar e intentar orientar a quien tenga capacidad e ilusión de orientar su vida a la emprendeduría. Es fundamental, porque si no, lo que está ocurriendo es que nos estamos convirtiendo en un entorno de subcontrata de cada vez menos salario, y eso tiene 2 problemas. Uno, que con poco salario, evidentemente, no se activa el consumo va muriendo. Y el otro es que nuestros logros sociales no se van a poder financiar. O sea, o damos un salto tecnológico, y este es el momento. Nuestra economía se estaba deshaciendo despacio. Teníamos el consuelo de que España va mejor que Europa y Aragón mejor que España. Es una realidad.
pero es que Europa va muy lenta, es que Europa está perdiendo hegemonía. Que Estados Unidos, cuando ha empezado a perder hegemonía, el señor Donald Trump, con sus toscas formas, lo ha empezado a intentar resolver a cañonazos. Que no sé si esa forma es la solución. No estoy defendiendo a Donald Trump. Hago la reflexión de que se estaba reaccionando ya en otros países contra esa pérdida de posicionamiento de países desarrollados, cargados de logros sociales, de benditos logros sociales, pero que en este mundo global competitivo nos estamos descolocando. Y que ahora, tras esta pandemia, pues vemos que China, no sé si realmente tiene resuelto coronavirus, porque aquí ya no se puede fiar uno de nadie. Las fakes cada día funcionan más. Ayer leíamos que hay algún repunte nuevo. Pero lo que sí es cierto es que su aparato productivo lo tiene ya perfectamente preparado para salir a competir. Además, es una economía centralizada que le permite el apoyo directo a las empresas inmediato. Sí, por propia experiencia. Yo compito con proyectos contra compañías chinas y los precios son políticos. Hay que bajar un 20%, se baja. Pero usted, si no paga ni la materia prima con lo que usted es igual, es un precio político que en el país se lo resuelven o se lo apoyan o se lo subsidian para poder funcionar. Y el resto de Europa no está en ese posicionamiento. Luego, todo esto va a ser importante el tenerlo claro. Europa, España, nuestro Aragón, tenemos que conjurarnos todos como equipo, todos, trabajadores, empresarios, administraciones, para dar un salto tecnológico importante. Las universidades, la formación, esto no es inmediato, pero es fundamental que todos seamos capaces de entender este mensaje. O damos un salto cualitativo o no estamos cayendo en la competitividad y, lógicamente, en la generación de riqueza. Y el primer escalón tiene que salvar la industria tradicional. O sea, no pensemos que van a venir industrias porque somos más guapos, porque estamos en la tierra prometida. La industria tradicional, que está pagando salarios más altos, que está consolidada, que tiene cuota de exportación, que tiene tecnología, tenemos que salvaguardarla. Son las auténticas joyas de la corona. Que no es fácil, pero no podemos permitirnos que se pierda ninguna de las industrias tradicionales. Y cuando digo industria, estoy metiendo gran empresa, pequeña, mediana y autónoma. Ojo, cuando hablamos de tejido productivo, que es algo que yo he hecho en falta, y a la ministra de Industria le pedí que, por favor, lo trasladara al Consejo de Gobierno, cuando se habla de tejido productivo, somos todos, grandes, pequeños, medianos, pymes, autónomos. Todos somos tejido productivo, no solamente en la pyme, que parece que se hace porque acercarse al pequeñito parece que nos da un componente social, que no, que el pequeñito hay que ayudarlo porque forma parte del tejido social y porque detrás hay empleo, aunque sea una sola persona, aunque sea un lado, hay empleo, hay aporte de valor añadido y hay que apoyar todo en conjunto. No podemos ser sectarios, la grande no, la mediana no, solo el tejido productivo somos todos y por lo tanto el tejido productivo actual hay que salvaguardarlo, condición necesaria. La formación va a ser importantísimo y sobre todo necesitamos gente nueva, gente fresca, gente que con formación, que la tenemos, que muchos están yendo fuera, que sean capaces de interpretar las nuevas reglas de juego del mundo. El mundo iba a mucha velocidad. En este momento se ha acelerado de una forma exponencial brutal. Estos 2 meses han cambiado muchas cosas. Seguro que hay mucha gente pensando cómo salvar lo que está haciendo o negocios tradicionales, cómo reconvertirlos a una nueva realidad. Bueno, pues necesitamos personas con esa amplitud de miras, con ese talento y con esa inteligencia competitiva. Evidentemente, todos nos vamos a tirar al mercado local. El mercado local es algo elemental. Yo les aseguro que estos días desde la Cámara pues estamos trabajando con el Ayuntamiento a nivel de Zaragoza, con Oreca, pues un poco cómo podemos ayudar a abrir pequeños establecimientos de hostelería, los bares, cafeterías, etcétera. Yo pediría, por favor, que la gente no se quede con la idea de que ha habido algunos abusos en algún momento concreto. Eso es anecdótico. Lo importante es que hay muchas familias que, aun perdiendo dinero, no quieren perder su establecimiento. Están abriendo solamente con 3 mesas, con 5 meses. Yo todas las mañanas voy un ratito a andar y paso por un bar que me da mucha pena. Tiene una única mesa en la puerta. Hay un señor mayor que a las 6:15 de la mañana ya tiene abierto y que está él solo para servir una sola mesa, pero ahí está abriendo con una dignidad, con una fuerza, es
ese espíritu tenemos que mantenerlo. Desgraciadamente, hay cosas que no van a depender de nosotros, muchísimas. ¿Cuándo van a abrir las fronteras? La primera que se abre, en teoría, es con Portugal y se espera que sea el día 8 de junio. Abrir fronteras, vuelos. El mundo globalizado no se puede viajar. Y lo digo por propia experiencia de mi compañía, TAI. Nosotros tenemos todos los proyectos fuera de España. No podemos salir a ninguno. Está muy bien, las teleconferencias, todo eso lo manejamos muy bien hace mucho tiempo, pero hay sitios que hay que hacer presencia física. Y estamos intentando hacer la recepción de una instalación con gente con teleasistencia. Sí, dificilísimo, es dificilísimo. Oiga, sube usted, tome la temperatura del reductor. Oiga, vaya al otro extremo y mire a ver. Oiga, ahora corten y pesen. No, que no le he dicho esa parte. Ahora es una locura. Es una locura. Bueno, pues todo esto tendrá que ir moviéndose. Pero hay una cosa que no hay que olvidar, que el mundo es global, que aunque a cortísimo plazo pensemos vivir de lo local, de lo cercano, pero conforme se abran las fronteras rápidamente, todas las economías se volverán a interrelacionar y habrá que estar preparados porque no nos vamos a encontrar la economía como la dejamos. No vamos a encontrar una economía muchísimo más competitiva porque desgraciadamente habrá mucha gente en desempleo que tendrá que trabajar y trabajar en unas condiciones peores. Es duro decirlo, pero si no damos un salto para hacer lo mismo con la caída de demanda que va a haber en todo el mundo, la mejora de competitividad va a ir por la vía del salario. Y si de la crisis del 2008 la secuela decía que fue los minoristas, pues tenemos que evitar que de esta crisis la secuela sea por debajo de los minoristas, porque evidentemente ni logros sociales ni consumo, el país entraría en una escalada, en una argentinización que a mí no me gustaría. En definitiva, estamos en una etapa en la que hay que sobrevivir con lo local, que es lo más cercano para poder empezar a activar, pero hay que supervivir en lo global, que es el mundo, y para eso nos tenemos que preparar. Y estas son un poco las ideas generales que yo quería contar, y a partir de aquí, pues cualquiera que quiera preguntar, si puedo tener respuesta, encantado. Pues muchas gracias, Manuel Teruel. Ahora vamos a hacer una breve encuesta para que los participantes que están en este webinar puedan votar acerca de 3 preguntas que les vamos a hacer. Aunque la primera pregunta es la previsión de inicio de la reactivación económica. Aquí hay 4 opciones: menos de 2 meses, de 2 a 6 meses, de 6 meses a 1 año o más de 1 año. Ya podéis empezar a votar. Jesús, buenos días, que no te había visto el rostro. Muchas gracias, como siempre, por poder contar con tu participación. Es un placer. Muy bien, pues empezar ya las votaciones. La segunda pregunta es: ¿cree que esta situación generará nuevas oportunidades para las empresas de su sector? Si no, o tal vez, que es una opción complicada. Y la tercera pregunta es la previsión del impacto en el comercio internacional, que se prevé un descenso de un 20%, entre un 20 y un 50%, o más de un 50%. Llevamos ya un 45% de las votaciones, superamos ya el 50%, 60%. Bueno, pues la primera pregunta, ahora compartiremos los resultados, estamos en un 60%, dejamos un poquito más de margen y ya finalizamos la votación. Bueno, pues compartimos los resultados ahora ya. La primera pregunta, la previsión de inicio de la reactivación económica, la opción más votada con casi un 40% es entre 6 meses, luego seguida entre 2 a 6 meses con un 33% y más de 1 año también un 33%. La segunda pregunta, si generarán oportunidades para el sector, el 50% dice que sí, el 17% dice que no, y tal vez un 42%. Y el comercio internacional, pues se prevé, más de la mitad de los votantes prevén entre un 20 y un 50% de descenso del comercio internacional.
Pues gracias, Manuel. Empezamos ya el turno de preguntas y participación del público. Los que ya habéis estado en alguna otra actuación de Mastercard, sabéis que hay dos oportunidades de participar. Uno es levantar la mano, pulsáis el botón abajo a la pestaña levantar la mano, os ascendemos a panelistas, que es el título que la herramienta asigna a los que intervienen en directo, y podéis formular la pregunta en directo. Y otra opción, a través del chat de preguntas y respuestas, las hacéis por escrito y se las vamos presentando al presidente de la Cámara. Aquí ya tenemos varias preguntas ya y empezamos. Aunque has hecho muchas pinceladas de toda la gente, quiere que profundices sobre algunos aspectos, Manuel. Buenos días, felicidades por tu conferencia. Soy Jorge Rosell, de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Quería lanzarte una pregunta pensando en un largo plazo. Lleva muchos años hablándose de un cambio de modelo que en la práctica no se ha producido. De una economía con motor de la construcción, parece que pasamos a una con un motor en el turismo. Tú diriges desde hace mucho tiempo una empresa cuyo modelo de negocio se basa en el valor añadido, la innovación y la internacionalización. ¿Crees que debe cambiar en España? ¿Qué crees que se debe cambiar en España para que ese tipo de empresas sean las que florezcan? ¿Son cambios posibles en el entorno de restricciones que se avecinan? Bueno, respondo. Yo creo que toda Europa hemos cometido un error. El error, es decir, fue magnífico el euro, ha sido magnífico todas las cosas que se están haciendo, pero se ha cometido un error tremendo, y es que Europa se ha convertido en recibo dinero, hago montones de dinero, lo redistribuyo y políticamente me quito presiones, me quito problemas, porque repartiendo el dinero hago políticas. Y tiene que ser al revés. Europa tiene que definir las políticas y luego financiarlas. Es decir, no es el dinero el que tiene que generar oportunidades, sino al revés. Ocurre lo mismo a nivel nacional, ocurre lo mismo a nivel de las administraciones. Yo creo que esto que va a ser un antes y un después. Desde el punto de vista empresarial, estamos permanentemente hablando de pérdida de competitividad. Estamos hablando de cómo ha ido migrando la riqueza, el PIB europeo, americano, hacia Asia. Pero evidentemente, mientras no ha faltado la recaudación y los montones, las administraciones no se han visto abocados a hacer nada diferente. La forma de hacer política en Europa es esa. Se recauda dinero, según unos partidos otros más prima un tipo de rentas, otro tipo de rentas, y eso lo que se hace se redistribuye. Y con esa redistribución se generan actividades. Tiene que ser al revés. Son las actividades las que hay que financiarlas. Y eso es lo que va a cambiar a partir de ahora. Evidentemente, la generación de PIB de empresas, del sector industrial, arquitectura, etcétera, no es lo mismo que la generación de PIB de otros servicios. El turismo, desde las cámaras, yo lo he dicho muchísimas veces, el crecimiento del turismo, por una parte, está en nuestro bien hacer, pero nos hemos aprovechado de algo circunstancial, la primavera árabe, y eso tiene fecha de caducidad. Eso tiene fecha de caducidad porque al final la gente acaba dejando de tener miedo y hay ofertas alternativas. Luego, evidentemente, Europa y España en particular, el problema europeo es para nosotros tangencial, tiene que replantearse el modelo productivo. Tenemos que volver al revamping industrial. No puede ser que el empleo que paga salarios más altos se esté pasando a China y nos estemos quedando con un salario de servicios muy bajo. No puede ser. Europa, que tiene el gran consumo, que tiene la cultura, que tiene la tradición, que tiene las marcas, tiene que volver a hacer insourcing. Evidentemente, volver la cadena de valor fragmentada a recomponerla, y tiene que haber políticas fiscales, tiene que haber políticas industriales. No se han hecho grandes políticas industriales, se ha hecho mucha política económica, pero poca política industrial. Tenemos que volver a hacer política industrial, hacer revamping industrial y el valor añadido de no solo del diseño de la producción, intentar dejarlo en Europa. Continuamos. Si en esto de las pandemias los asiáticos y especialmente los chinos son expertos, ¿no sería una idea fijarse cómo lo tratan de solucionar ellos a todos los niveles? Ejemplo, mascarillas obligatorias en lugares cerrados, hablar con empresarios chinos para ver qué medidas aplican, teletrabajo permanente siempre que sea posible, mejorar la tecnología para que ese teletrabajo sea posible, exportación para no depender de un solo cliente, tejido sanitario para prevenir colapsos, saber qué hacen cámaras de comercio de China.
¿Es China un referente para el tema de las pandemias? ¿No? Vamos a ver, China es un país muy diferente. China es un país en el que está centralizado. No olvidemos que manda un único partido, el Partido Comunista, y no solo ordena, sino que además controla. De la información que viene de China, también hay que ponerla en cuarentena porque hay muchas cosas de China que no sabemos de verdad cómo ha sido. Evidentemente, el chino es disciplinado porque en otras cosas tiene un peso legal muy fuerte. En China no se andan con chiquitas. En China no se acercan a una persona a advertirle que está fuera de horario y tiene que ir a casa. En China funcionan otras reglas de juego, que yo no son exactamente las que yo quiero para mi país. Quiero que la gente tenga conducta propia y sepan comportarse, que es lo que en un Estado democrático, de tradición democrática, debe funcionar. Yo no soy experto en el tema sanitario, puedo tener como cualquier español mis ideas, mis críticas, he visto cosas que me han gustado, otras que sí, veo que no hay, es una uniformidad arreglada, que hay comunidades que piensan de una forma, que desde el gobierno central se ataca a alguna comunidad, que desde una comunidad se ataca al gobierno central. Creo que nos ha faltado, primero porque no estamos preparados, pero nos falta talante democrático. Creo que una de las cosas que también hay que sacar en conclusión es que si el modelo económico hay que darle un giro porque estábamos perdiendo competir en el mundo, el modelo democrático, los partidos también hay que poner coto para que el tema pactos, para el tema transparencia, para todo eso tenga más credibilidad en el ciudadano. Hay mucha crispación del ciudadano, posible, y ya no en sí porque se ha hecho mejor o peor, que yo creo que se han hecho muchas cosas bien y que no estamos preparados para hacerlo. Es decir, ¿quién nos habríamos visto en la responsabilidad de tener que llevar los temas sanitarios? No estamos preparados, nadie. Esto era inaudito. Pero, evidentemente, creo que al modelo le falta lubricación, le faltan ciertos parámetros y nos tenemos que replantear lo que son los valores democráticos, lo que son los valores esenciales de las personas dentro de una democracia, y todos creo que vamos a tener que hacer algo diferente de aquí en adelante. Continuamos. ¿No cree que la crisis del post-COVID más el coste social de mantener casi 14 millones de pensiones, más de 2,5 millones de empleados públicos y subsidios además de desempleo y otros en general, sumando la baja natalidad, el incremento de la esperanza de vida, la gran deuda y el déficit creciente, cree que el sistema sigue siendo sostenible? El sistema hace muchos años que no es sostenible y estamos alargando. Esto es una especie de globo que va pasando mano en mano, se sopla un poquito, pasa otra mano, se sopla un poquito, hasta que estalle. Esta situación y esta ruptura, porque hasta ahora nuestros problemas iban creciendo poquito a poco, en valores relativos, pero esto los dispara de forma asintótica. Yo creo que va a haber un antes y un después. Evidentemente, tenemos un problema de déficit y no nos van a refinanciar si no nos ponen condiciones. Evidentemente, tenemos un problema de ruptura del sistema de la seguridad social. Una persona que gane 900 euros no va a poder pagar la pensión de alguien que cobra 2.600. Ojo, que el de 2.600 es el que deberá ser tributado, pero hay muchas pensiones no contributivas que durante estos años se han ido metiendo al saco. Está muy bien como país que queramos proteger y evidentemente eso como carácter general todo el mundo lo apoyamos, pero hay que pagarlo y eso no se está pagando con lo que estamos generando. Es decir, vamos a tener, desgraciadamente, o se recompone porque hay una política industrial donde se analiza, se planifica, se cambia el modelo, o se cambiará por la brava, que será por la vía de caer empresas y desempleo, y desde el desempleo será más empleo precario y más desempleo. Ese es el gran modelo que hay que consensuarlo. Ese tiene que ser el gran pacto social de este país. Ese tiene que ser. Continuamos. ¿Cree que se organizarán corredores comerciales seguros entre países y sus zonas para estimular intercambios comerciales y el consumo? ¿Y qué visión y cómo valora las medidas de estímulo y regulación de la desescalada desde la Unión Europea? Vamos a ver. Lo que es el corredor, lo que es el transporte en sí, no será el problema. Es decir, tendrá sus protocolos y tendrá lo que sí vamos a tener es, a partir de ahora, en esa etiqueta que nos dice composición, lavado, no sé qué, aparecerán muchos más puntos de la trazabilidad donde
en esa etiqueta, donde en esa documentación, en esos documentos que presentan las empresas para gestión de cobros de documentarios, pues habrá muchos más requisitos, porque evidentemente la parte sanitaria va a tener valor. Yo lo he dicho muchas veces, yo llevo 2 pasaportes, el normal y un amarillo. El amarillo es el sanitario. Hay países en los que ya se te pide el pasaporte sanitario. Países de África muy vulnerables. Yo recuerdo en Cuba cuando el dengue, el tener que pasar unos... Pues todo eso va a ir cambiando. Luego, no va a estar en sí en lo que es el transporte, los corredores, que evidentemente los corredores, las alianzas sí que serán por mejora competitiva, pero sí que vamos a tener lo que es la identificación de cada producto, de cada servicio, el que cumple unos determinados requisitos sanitarios. Y volviendo a Europa, Europa tenemos un problema y es que Europa falta liderazgo. En Europa falta un líder que sea capaz de coger a los países y vertebrarlos y defender una política común, una política fiscal, una política redistributiva con liderazgo. Entonces, en este momento somos una suma de países. Hay uno que es Reino Unido, que se ha marchado y están pagando también sus penitencias, que se ha marchado y no se ha ido, que esto es otro de los karmas de la vida, se ha marchado y no se ha ido. Tenemos una Europa más débil a raíz del Brexit, tenemos una Europa que no hay armonización fiscal dentro de Europa, de las políticas comunes, y una Europa que tiene que demostrar la solidaridad. Me temo que va a ser poco solidaria. Hay un precedente que es Alemania, que es el país más robusto. Alemania, entre todos, le ayudamos a pagar la unificación. Alemania quedó resentida por la unificación. La mentalidad de los alemanes, yo que he ido mucho por ahí, era nuestros hermanos, todos juntos en familia, pero en el momento que se ve la factura, las cosas cambian. Europa no va a ser solidaria porque, entre otras cosas, el destino del dinero no es igual. Hay países que son ahorradores, hay países ahorradores, presumimos de nuestra sanidad, presumimos, y es verdad, pero eso tiene un coste que no está saliendo de nuestro dinero, que está saliendo de dinero que pone Europa. Entonces, que Europa va a ayudar a los países de la Unión Europea que van a necesitar financiación, sí, pero la palabra intervención está ahí volando en el aire, o si no una intervención en el sentido estricto de la palabra, condiciones rígidas, porque los préstamos hay que devolverlos. Los préstamos hay que devolverlos. Y evidentemente hasta de ahora no se habían oído críticas duras, pero hemos escuchado a algún ministro holandés, hemos escuchado a algún ministro alemán, hemos visto el Banco Central alemán cómo está reaccionando, que quiere controlar cómo se utilizan los fondos europeos en la ayuda a los países. Es decir, todo eso va a cambiar. Puede llevarnos a una Europa más cohesionada, más solidaria. Mi problema es que no veo liderazgo, o puede que Europa salga muy debilitada y cada país salgamos tarifando. Aquí nos hace una pregunta que dicen, si Manuel Teruel fuera presidente, ¿qué medidas tomaría a corto y a largo plazo? Imagino que será presidente del Gobierno de España, presidente de la Cámara y de la Feriados. Permítame que la sonrisa me deja hablar, porque eso ni el más dulce de los sueños ni el las amargas de la pesadilla. Vamos a ver, yo me pongo la piel del presidente y tiene que ser durísimo, durísimo, porque se encuentra una coalición para gobernar muy compleja, de ideas muy diferentes y con unos problemas en la calle, primero de muertes, eso es muy duro, los aciertos y los errores cuando hay muertes, eso tiene que magnificarse muchísimo, y la que se avecina con la economía, que es tremenda. Las medidas, yo solamente le haría una reflexión. Le diría, presidente, el tejido productivo son las empresas. Solamente se genera empleo en las empresas. Salvaguardar las empresas es fundamental. El modelo de financiación para el gasto que no se puede financiar por la vía bancaria, hay que financiarlo desde el Estado. Y es relativamente fácil. Y tendremos que comernos el orgullo y negociar en Bruselas el dinero que haga falta, las condiciones que haga falta para salvar las empresas que ya están funcionando. Porque si esas se nos caen, el día después va a ser todavía más desolador. Tener ilusión porque vengan proyectos, ideas nuevas, está bien, pero las que ya están consolidadas es fundamentalmente que no se nos caigan. Y con los ERTE se sujeta la parte de salarios, pero el resto de los costes las empresas lo están pagando día a día.
y necesitan recursos. Y esos recursos el Estado los tiene facilidad para darlas. Otra cosa es que él se endeuda, él concentra un problema, problemas de muchas empresas, se los pone en la mano como un problema único y tiene que ir a Bruselas a buscar solución de cómo financiarlo. Y posiblemente le tiene que ocurrir al presidente del gobierno lo mismo que nos ocurre al presidente de cada empresa, que cuando vamos a un banco ponemos la cara más humilde, ponemos nuestro rostro más angelical y a intentar convencer y a intentar resolver el problema de los nuestros. Continuamos. La pandemia ha puesto en evidencia la dependencia de algunos mercados para el abastecimiento de algunos productos, como los sanitarios. ¿Cree que esta realidad va a cambiar el sistema productivo de España para empezar a fabricar otros productos? ¿Afectará también a la internacionalización? Vamos a ver. Nosotros no teníamos guerra y tenemos un ejército. Ojo, un ejército que hay que quitar el sombrero, la labor que está haciendo durante la pandemia y la labor que está haciendo en terceros países, labor de paz, y yo personalmente he podido asistir en alguna de esas misiones. Pero teníamos algo, el tema salud, lo teníamos resuelto, muy bien resuelto, para la enfermedad del día a día. Pero el tema pandemia, que siempre puede venir una pandemia, siempre estaba en el aire, pero nadie lo había tomado en consideración, y menos de esta magnitud. Bueno, pues creo que a partir de ahora sí que tenemos que tener un mínimo de autosuficiencia para posibles contingencias sanitarias con esta pandemia y con otras. Por lo tanto, un porcentaje o un determinado porcentaje de tecnología, de fabricación local, se hace impensable. Es decir, es como forma de cortocircuito. El resto de la industria, de los servicios, inicialmente nos vamos a refugiar todos en el mercado local. Yo pienso Taín, imposible. 0 euros desde el 2008 hasta ahora. Miento, nos hemos llevado un pequeño proyecto en Huelva, pequeñito. Bueno, evidentemente el mercado, en cuanto se vayan abriendo fronteras, en la palabra coste volverá a primar. Y ahora me dirijo a la sociedad en general. Todos estos días estamos sensibilizados. Yo solo voy a comprar lo del de al lado. Yo solo voy a, dentro de unos días, se comprará lo más barato y nos olvidaremos, porque este mundo global, nuestra mentalidad es universal y ese concepto de apoyo al vecino, eso se ha perdido. Esa desafección se ha perdido. Continuamos. Hola Manuel, desde Cámara se confía en un nuevo pacto de la Moncloa para dirigir... Perdón, no te he oído la frase esta. Sí, desde la Cámara se confía en que se firme un nuevo pacto de la Moncloa para dirigir la recuperación. Vamos a ver. Yo aquí voy a hacer voy a dar mi impresión. El pacto de la Moncloa fue un proyecto que diseñó Fuentes Quintana, que diseñó un grupo técnico, y lo que hicieron los partidos es llegar a un acuerdo sobre ese pacto económico. Aquí estamos hablando de pacto sin proyecto. Mientras no haya un proyecto económico hecho, posiblemente, y lo ideal sería que lo hicieran expertos externos, técnicos de verdad, y sobre ese se debatiera, sería posible, sería importante. Pero hacer un acuerdo político para luego desarrollar un pacto, volvemos al origen de la mala praxis de la política europea. Hacemos montoncitos de dinero, los repartimos, eso me da cierto clientelismo, y con esos montoncitos salen iniciativas. No, señor. Hagamos iniciativas y sobre las iniciativas busquemos la forma de financiarlas. Nadie en la empresa, en ninguna empresa privada del mundo que tiene que generar, que tiene que vivir del ingreso que genera, se le ocurre dar dinero a alguien para que haga un proyecto. Usted plantea un proyecto y vamos a ver cómo lo financiamos. Si el proyecto es viable, si el proyecto tiene utilidad, si el proyecto tiene rentabilidad, buscaremos financiación. Y hay una frase que me la habrán oído muchas veces: hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se hace. Hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se hace. La financiación, los recursos, es la segunda parte. Lo ideal son las ideas, el proyecto y cómo avanzamos. Continuamos. ¿Qué opina que a todo este endeudamiento ya acumulado y difícilmente sostenible, el gobierno actual quiera añadirle la implantación de una renta mínima? Vamos a ver, yo en esto también me he pronunciado, y alguna persona de la política de este país y de esta comunidad se lo he dicho personalmente. Evidentemente todos tenemos sentido de la solidaridad y mucha gente de este país está ayudando a personas cercanas que tienen un problema concreto
y que se le está ayudando. Es difícil de compaginar que la fruta no se esté recogiendo porque la gente no vaya y se piense en pagar una paga social y que no se recoja la fruta. Es decir, todo eso es difícil de compaginar. Tenemos que quitarnos un poco el sombrajo. Yo creo que hay gente necesitada que lo está pasando mal. Ya no voy a la persona del negocio, estoy hablando a la persona física que lo está pasando mal, ¿vale? El inmigrante ilegal, todo el de españoles, muchos españoles que han perdido todo, que no tenían. Yo creo que hay que robustecer las instituciones que ya existen, que ya controlen, que saben cómo son las personas, para que no les falte lo elemental y básico, y es más importante meterlos en el circuito productivo. Que no falte lo elemental, pero que tampoco sea un modelo de vida en la marginalidad. Hay que ayudar a esas personas, hay que buscarles salida profesional, no debe faltar, y hay muchas instituciones que lo que hay que hacer es complementarles recursos para que puedan dedicar su atención, etcétera, etcétera. Yo medidas como el tema de legitimar el empadronamiento en pisos ocupados, etcétera, evidentemente no los comparto. Porque hoy empezamos con la vivienda, pero también con el dinero que tiene el señor Jesús Arnón en su cuenta, que es el ahorro de toda su vida trabajando. Si no lo utiliza, eso también lo quiero yo, que lo necesito. Eso no puede ser. Hay un punto que tenemos que ser un país democrático de corte europeo y tiene una limitación. Ayudar, sí. Facilitar que nadie tenga problemas de lo elemental y básico, sí. Hay muchos centros y muchas instituciones profesionales que lo están haciendo y que hay que ayudarles a generalizarlo. La idea de pagar una renta básica general, independiente de cómo es la persona, a mí creo que no, yo, si yo estuviera de mi responsabilidad, no lo haría, porque incentivar el no trabajo, eso no es bueno. Hay que ayudar a facilitar que haya trabajo. Y sobre todo, evidentemente, que desde el punto de vista social no falte lo elemental, pero intentar cuanto antes todos al circuito del trabajo, entre otras cosas por dignidad humana. Continuamos. Aquí hay un par de preguntas que las vamos a fusionar que hablan de la imagen de España hacia el exterior de la marca España. ¿Cree que haría falta poner en marcha un plan país vendiendo la imagen de España de una vez? Y en esa línea, siguiendo la idea de Ferran Adrià, que decía, con la magnífica oferta gastronómica que tenemos en España y siendo el segundo país con mayor número de visitantes a nivel turístico, ¿por qué no aprovechamos de una vez para que esos visitantes nos compren la gastronomía y España seamos un referente en restauración, como lo es China, Turquía, Grecia, Francia, Italia? En España nunca lo hemos sido. Y supondría un revulsivo para el sector agroalimentario y de transformación de la industria agraria. Vamos a ver, aquí hay muchas preguntas, muchas reflexiones superpuestas. Yo, el concepto de marca España nace con Margallo ministro, yo soy presidente del Consejo Superior de Cámaras, y viajamos por medio mundo vendiendo los vídeos, vendiendo imagen española, el país de más trasplantes, el país del segundo europeo fabricación de coches, pero no tenemos ninguna marca propia, etcétera, etcétera. Yo muchas veces lo discutía con él, en los aviones, en los viajes, porque hay una cosa que en este país no se ha entendido. ¿Quién es la marca España? ¿Quién es la marca Aragón? ¿La marca Aragón es PSA? ¿La marca Aragón es algunas compañías multinacionales? ¿O la marca Aragón, la marca España es ese perfil de empresas que tienen un empresario con cara y ojos, ese perfil de profesionales de la salud, de la ingeniería, de la arquitectura, que tienen cara y ojos, los que conforman? Porque al final lo que queda no es la marca España, es lo español. Si nosotros hablamos, yo recuerdo en Shanghái, yo tuve ocasión de ver las expos de Aichi y la de Shanghái. Y cuando visitabas los pabellones de países, veías el país de Italia era diseño. Y los italianos se les conoce por el diseño, moda, etc. Pero no es la marca Italia, es lo italiano. Cuando la marca de Italia era el diseño industrial, la robustez en los coches, la robustez de la industria mecánica, la farmacia, es decir, lo alemán da seguridad, tiene una serie de valores que se interpretan en lo alemán. Aquí no, la palabra lo español no existe. Hablamos de marca España y eso es un error, porque una marca tiene que ser lo que realmente perciban de nosotros. Teníamos 80 millones de turistas, este año no sé cuántos vamos a tener,
El mayor vendedor de España ha sido el turismo que hemos tenido, sin lugar a dudas. Y no hemos hecho nada para vender imagen española al turismo. Lo voy a llevar a otro terreno que me entenderán muy bien. Ferias. Somos el país del mundo con las ferias más importantes. En conjunto, entre IFEMA, FIRA, Feria Zaragoza y en otro grado pongo la de Valencia y la de Burgos, somos el país del mundo que más ferias internacionales tiene y de más sectores. Yo no he visto haciendo visitantes industriales, gente de alto poder adquisitivo, gente que pueden ser personas que transmitan a un alto nivel donde han estado. Yo no he visto hacer nada de marca España, nada de marca por lo español en ninguna de las ferias, ni a nivel nacional, ni a nivel regional, o sea, hace muy poquito. Es decir, somos un país que nos tenemos que replantear, la imagen forma parte de la cadena de valor, los valores forman parte de la cadena de valor y somos un país que todo eso lo tenemos que poner dentro de la, como digo, de la cadena de valor. Pero evidentemente esto es diferente, estamos en otro mundo. Teníamos 80 millones de visitantes que veían, disfrutaban y salían. No sé lo que tendremos este. Y en cuanto al tema de la gastronomía, es cierto que tenemos un grupo de personas de lujo que están por el mundo. Yo con Ferradía he coincidido en el asiento contiguo del avión en unos cuantos viajes y hemos hablado mucho de esto. Lo hemos tenido aquí en Aragón y ya también lo habéis traído en alguna ocasión. Pensemos una cosa, tuvimos la Expo 2008. ¿Fuimos capaces de colocar un plato gastronómico aragonés solamente a nivel nacional? La borraja, ¿en cuántos sitios se vende borraja en España? ¿Qué productos tradicionales? Es decir, volvemos al origen. Tenemos ideas que tengan recorrido, que tengan talento, las administraciones, los capital riesgo, tendrán que financiarlas. No al revés, ponemos dinero para divulgar la marca España. No es eso. Proyectos que sean capaces de tener recorrido, rentabilidad, que dejen pozo, hay que buscar la forma de financiarlos. Dinero para proyectos que se tienen que crear porque hay dinero, no sirve. Y ese es el cambio que hay que hacer. Y cuando la suma de lo que se hace en España tiene peso fuera, lo español tiene marca, tiene peso y tiene ese prestigio. Y tiene esa diferencia de precio al vender las cosas, no lo olvidemos. Aquí nos preguntan por un sector muy concreto y muy dañado por la crisis, como es el sector de la hostelería. ¿Cuándo crees que se va a normalizar y qué impacto va a tener pasada esta crisis en la nueva hostelería a nivel de consumidor? Vamos a ver, desde la Cámara estamos muy sensibilizados. De hecho, con Oreca y el Ayuntamiento pues hemos firmado un convenio estos días a nivel de Zaragoza, que es la ciudad donde la concentración es más grande, para ver cómo podemos ayudar a hacer proyectos. Y el Colegio de Aparejadores, el Colegio de Ingenieros Técnicos, que está también con nosotros, para ver cómo podemos ayudar con proyectos para cuanto antes la vía de las terrazas, con qué afección al tráfico se pueden conseguir las terrazas, etcétera. Pero este sector es el que va más directamente de la mano de lo que es la pandemia. Es el primero que sintió la cuchilla de la pandemia y desgraciadamente va a ser el último, porque yo lo decía antes, hay un establecimiento, hay un señor muy mayor, él solo atendiendo una sola mesa a distancia, que una mesa que se puede sentar dos máximo, es imposible vivir. Hay restaurantes, hay cafeterías estupendas que no tienen terraza. Y dentro, pues evidentemente la densidad es una, fraccionar la densidad a la tercera parte, a la quinta parte del aforo va a ser complicado. Pero es que también nos vamos a encontrar un cambio de costumbres. De la crisis anterior descubrimos los menús a precio cerrado. Antes se salía a comer o cenar con menús abiertos y la gente gastábamos porque era el uso y costumbre. Después, los menús ha sido lo que ha cambiado y ha ido empobreciendo la gastronomía, el menú a precio cerrado. Pero esto posiblemente también cambie en que la gente sea más autónoma en las casas. Los amigos, en vez de cena, se reúnen. Va a haber un cambio de costumbres importante que si la hostelería no abre, no reactiva su sector pronto, se sustituirá por la parte doméstica. En Europa es más normal cenar los viernes en las casas que lo que se hace en España. En España estamos más acostumbrados a ir fuera, es nuestra idiosincrasia. Pero eso puede cambiar por cultura. Pero es que
técnicamente es muy difícil resolver muchos de los locales y muchas de las... porque es que no estaban preparados para esto. Entonces, es un auténtico problema. Es un auténtico problema y un auténtico drama. La Cámara estamos intentando ayudar todo lo que podemos. La Unión Europea Transcontinental así para ver cómo pueden obtener algún tipo de ayuda del tipo que sea. Hay una página de la Cámara de Comercio en la que se da, que se llama Empresas en Marcha, que está permanentemente recibiendo consultas, recibiendo respuestas de las administraciones, porque es un auténtico drama para este sector. Y genera mucho empleo, y sobre todo de personas de difícil recolocación del sitio. Hay mucha gente en hostelería, regentando bares, etcétera, que son gente que el mercado laboral lo sacó a una edad determinada de imposible recolocación y que todos sus ahorros los han metido en ese pequeño establecimiento que estaba funcionando gracias a su simpatía, gracias a su buen hacer y que en este momento técnicamente no tiene solución. Continuamos. ¿Cree que estamos abocados sin remedio a... ¿Sí me oís, Manuel? Si estamos abocados sin remedio a acudir al mecanismo europeo de estabilidad, al rescate. En este caso, ¿cuáles serán las consecuencias para el tejido industrial, el sistema fiscal y el sistema social? Vamos a ver. Realmente, que tengamos que ir a un rescate europeo, que tuviera un rescate europeo significa que nos van a poner orden de una forma mucho más rígida que se podría hacer siendo nuestra autoridad quien tomara las decisiones en Madrid. También es cierto que en la economía hay una parte importantísima que ya está dirigida desde Bruselas. Es decir, estamos en una parte importante de la economía que ya estaba intervenida. Pero lo cierto es que pues, nuestras cifras son las que son. Salir salvaguardando empresas, tejido productivo, etcétera, requiere recursos y si no somos capaces de conseguir financiación para eso, pues tendrá que ser Bruselas quien la ponga y pondrá condiciones. No sé si intervención tipo como fue Grecia o una intervención intermedia, pero nos va a ocurrir. Hay una parte de orgullo, de dignidad, que te joroba que te tengan que intervenir, que tengan que controlar. Pero, ¿qué ocurrirá? La economía tiene que salir de esta por normas heterodosas, más rápidas o más lentas. Si son más rápidas, evidentemente, a cortísimo plazo se producirá más desempleo, que a su vez la curva de ascendente volverá para arriba, pero evidentemente hay un interín en que se nos mirará con mucha más dureza que lo podríamos hacer, lógicamente, por nuestros propios gobernantes. El problema de los hombres de negro es que estos no tienen alma, estos son números fríos y la palabra desempleo no le caen las lágrimas. Esto es lo que hay que hacer y así se soluciona. Y en el tiempo se recupera el empleo, vale, pero ese intermedio es duro, no son para personas, empleados, empresas, sectores. Bueno, esperemos los acontecimientos como vienen. También va a depender de la longitud de la pandemia. Por eso todos tenemos tanto interés en que cuanto antes podamos volver a la actividad. Pero no solo depende de nuestra actividad, depende también del resto de los países. Y por eso es tan importante que la gente guarde las normas. Cuando vemos gente que se hacina en mesas al lado, eso es muy delicado. Guardando los 2 metros, con mascarillas o no mascarillas, está protegido. Por favor, los 2 metros. Seamos sensibles con los horarios, seamos prudentes porque nos jugamos muchísimo, muchísimo. Y eso no son los gobiernos, eso son las personas que tenemos que hacerlo. Eso depende de nosotros. Si se alarga por problemas de pandemia, será complicado. Y luego, no olvidemos una cosa, estamos mayo, en octubre, noviembre, nadie nos garantiza que no volvamos a tener un repunte. Esperemos que no, pero si eso se produjera, pues la crisis volvería a entrar en un bucle. Muy bien, aquí piden que te mojes, ¿eh? ¿Qué opinas que sobre nosotros nos pueden ver en Europa, sobre todo en el norte, para facilitar la financiación que nos tienen que dar para cubrir el déficit y apoyarnos económicamente, cuando las medidas económicas que está tomando el actual gobierno de España van dirigidas más al bien quedar social en sí, ejemplo claro de la renta mínima, que a intentar robustecer y mejorar a los empresarios pequeños, autónomos y a las industrias?
que tienen que ser los auténticos motores del levantamiento de la economía. Bueno, no me voy a mojar porque ya me he mojado. Esto creo que lo he explicado muy claro. Evidentemente, el que presta el dinero, yo puedo ir a pedir dinero, pero el que me lo presta pone sus condiciones. El que tiene la idea del dinero soy yo. Si nosotros estuviéramos como algún otro país europeo, que nuestra deuda fueran 300.000 millones de euros, nuestra financiación sería muy fácil. Teníamos capacidad de endeudarnos con alegría. Nuestro problema es que estamos al límite del default. Es que estamos al límite del default. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que quien tiene que poner el dinero, el holandés, el alemán, el que tiene que poner el dinero para prestarnos, quiere garantías de cobro. Y para las garantías de cobro tiene unas exigencias. Y yo no conozco ninguna entidad financiera ni ningún capital alternativo que no ponga condiciones de seguridad. Y esas condiciones de seguridad, pues evidentemente, van a marcar, nos van a ser un epenótico de política. Ese es el problema de deber dinero. Cuando uno debe dinero es libre de hacer lo que quiere, pero cuando debe dinero y tiene que ir a pedir más, pues nos pone en nuestro sitio. Continuamos en esta línea. ¿No crees que a los políticos en general les falta visión a largo plazo? ¿No piensan demasiado en las próximas elecciones y no en el país que queremos adentro de 10 o 20 años? ¿Por qué los profesionales del mundo de la empresa no quieren entrar en política? ¿Por qué no hacemos un plan para que tecnócratas entren en la política y gestionen de manera profesional el país? Vamos a ver, desde mi óptica, hay personas, la mayoría de las personas que no quieren entrar en política por una razón muy sencilla, porque pierden su trayectoria profesional y al cabo de un tiempo se encuentran con su trayectoria profesional cortada, posiblemente incluso mancillada porque ya tienen un color político, y además la política pues, quema, gasta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que evidentemente en la política van personas que tienen vocación, no me cabe ninguna duda, que entran a través de los aparatos de los partidos, pues aquí limitan también a los profesionales. El profesional no es una persona que va a estar desgastándose en un partido para conseguir llegar a la cúspide del partido y desde ahí saltar la política, sino que los profesionales están acostumbrados a otra cosa. Tengo una oferta de trabajo importante en otro sitio, me conviene, doy el perfil, contrato, me voy. Eso es un mundo diferente. Entonces, claro, la política tal como está establecida, tenemos un problema, y es que no es que hay elecciones 4 años, entre europeas, locales, municipales, autonómicas, generales, pues tenemos elecciones, y hemos visto el año 2019 y hemos visto elecciones todas las del mundo, las 2019. Entonces, eso es un problema. Hay teorías o hay alguna corriente que habla de que los directores generales no se nombren, que sean técnicos. ¿Para qué? Pues para que haya una continuidad en el planificación a largo plazo. ¿A qué nos ha llevado esto? Nos ha llevado esto a que nos encontramos en España en una situación en la que prácticamente todo el presupuesto es gasto. Difícilmente una economía puede mantener el crecimiento si no hay inversión, si no hay revamping en las infraestructuras y en los desarrollos que permite el país para migrar a los nuevos cambios. Difícilmente, en este momento, todo el presupuesto es gasto. Todo el presupuesto es gasto. Entonces, al final, ¿qué está ocurriendo? Que estamos generando impuestos y recaudación para gasto y no estamos haciendo políticas industriales. Ese es el gran drama de este país. La política industrial no puede ser de 15 días. La política industrial tiene que ser planificar el país a dónde va, y tú, que estás en política, hoy estás en la planificación, eres el que pones la primera piedra, pero con toda seguridad no harás la inauguración ni tú ni el siguiente. Pero eso hoy no es posible porque la política es cortoplacismo, es mucha imagen ante terceros, mucha escenificación de lo que se está haciendo, permanentemente escenificación. Es la forma de política que se lleva en España y posiblemente en Europa, y ahí está el gran fallo. Yo insisto, no es cuestión de lo recaudado repartirlo en montoncitos. Voy a recaudar todo lo que pueda para hacer montoncitos y con esos montoncitos tengo a todo el entramado político sujeto o contento, y ellos desarrollan iniciativas. No, es al revés. Las iniciativas que tengan retorno, que son suyas, hay que buscarles financiación. Y tienen una política industrial de a dónde estamos, a dónde queremos ir, con qué medios, qué ventajas. Lo que haría cualquier empresa, un plan estratégico país. Un plan estratégico país. Hacia dónde van los acontecimientos, cómo puedo, qué sectores hay que potenciar, qué ayudas hay que potenciar, qué formación hay que hacer acorde, y
periódicamente ir cambiándolo, pero eso tiene que ser solamente el esqueleto, porque al final son las iniciativas privadas las que tienen que buscar acomodo y son las que tienen que dar salida a las políticas. La política no puede terminar en cobrar una subvención, una ayuda. La política tiene que terminar, o sea, las políticas industriales me refiero, tienen que terminar en el retorno de las inversiones productivas. Aquí una pregunta que además, estando tú de presidente de la Fundación Empresa Universidad y en el Consejo Rector de la Universidad de San Jorge, pues tienes mucho que opinar. ¿No crees que la universidad debería ser más flexible y adaptarse más a la demanda de los mercados, que son quienes les van a contratar a los futuros universitarios, y estar más al servicio de lo que demandan la economía y las empresas, no una formación a veces anclada en hace 10 o 15 años? O sea, la universidad es una parte fundamental de la sociedad y del futuro. El futuro pasa por la universidad. Antes he dicho, formamos unos grandes licenciados y la mayor parte de la promoción del profesorado en la universidad es las publicaciones. No el retorno de los desarrollos, es decir, las publicaciones. Está muy bien, es una forma, pero yo no la comparto. El primer gran problema de la universidad es la gobernanza. Yo me pongo a veces en la piel del rector y es dificilísimo gobernar eso con el entramado político, social, sindical que tienen las universidades. La universidad tiene que ser mucho más dinámica, empezando por la gobernanza. La formación empírica es la condición necesaria, muy buena formación, pero sobre todo, y esto ya no es la universidad, empieza desde el colegio, tenemos que pensar que esto es un mundo dinámico, cambiante, que el objetivo no tiene que ser dar un título, el objetivo es ser una persona capaz de ese conocimiento y el contexto externo, social, global, ir adaptándolo, ir adecuándolo e ir migrándolo hacia el futuro, aportar soluciones. Si nos limitamos o sea, si la universidad únicamente da un título, el mismo día que da el título, esa persona está obsoleta. La formación está hoy más en la red que las personas. O sea, lo que tenemos que hacer es personas con una formación empírica que sean capaces en el mundo, en las redes, en las culturas, calar, interpretar y crear valor con eso, dar respuesta en función de ese valor. Si nos quedamos en la universidad exclusivamente de título, pues sería un problema. Y evidentemente, la universidad es un recurso escaso y hay que adecuarlo, formación a necesidades país. Eso es evidente. Yo puedo entender que una persona su dinero privado se lo gaste en lo que quiera, pero el esfuerzo público para la universidad requiere de una universidad que condición necesaria, buena formación empírica, condición suficiente, profesionales que puedan tener la capacidad de generar valor para quien le ha financiado, para el país en el que vive. A modo de ahorro de esta crisis, ¿se podría considerar un recorte de salarios en el plantel de los funcionarios estatales? Políticamente yo no creo que haya nadie capaz de hacerlo. Evidentemente, es decir, estos días, por ejemplo, todo el sector privado ha sufrido. Esas millones de personas que están en ERTES, esas millones de personas están con una reducción salarial importantísima y una gran incertidumbre. En el sector público esa incertidumbre no la hay y no ha habido recortes. Y si vamos a las cifras de porcentajes, lo hemos visto publicado en un medio local, el porcentaje de baja por enfermedad de estos días pues es alarmante. Entonces, bueno, yo creo que la administración en general requiere de una reforma importante, empezando desde el gobierno central, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, comarcas, todo eso requiere, porque evidentemente hay que liberar recursos, todas las empresas, cada X tiempo en nuestro plan estratégico hacemos dos cosas, cómo crecer y cómo bajar costes. Los costes habrá que ver cómo se bajan. Yo no digo despedir a nadie, yo no critico la función de nadie, pero no son homogéneos esos dos mundos. Y una última pregunta ya para ir acabando, Manuel. Manuel Teruel, con estos mimbres y en mitad de esta crisis, ¿es optimista o pesimista? Vamos a ver, el optimismo va en los genes y yo soy optimista. Tengo un muelle, yo no sé la naturaleza si me dio talento, pero me dio un muelle magnífico. Ante la dificultad siempre me he crecido. No sé por qué, pero ante la dificultad, cuando vamos a un grupo, Jaén,
hemos ido a un proyecto y nos ha salido mal, o estamos en el hotel viendo que no tenemos costes, que técnicamente nos rechazan, que siempre soy el primero que cuenta el primer chiste y soy el primero que saca la sonrisa. Por naturaleza soy optimista. No se puede vivir con pesimista. Lo que ocurre es que hay que ser realista, hay que tener información, hay que saber de verdad lo que, sin miedo, lo que nos viene para tomar soluciones realistas. El ser realista, el ser cuerdo, no quiere decir que uno sea pesimista. Pesimista es la persona que es negativa. Yo no soy, no hay que ser negativo. Esto es inevitable, ya nos ha venido. La pandemia ya nos ha venido. Tenemos un problema del carajo la vela de salud. Tenemos un problema económico del carajo porque nos ha destruido. Bueno, pues ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Recomponernos, ser solidarios, pensar que esto va a ser diferente y que hay que poner talento e imaginación, aguantar, cerrar los dientes y aguantar, y lo que hemos hecho toda la vida la mayoría de las personas de este país, y empujar a trabajar. Muy bien, Manuel, esperemos que tus enseñanzas y tu conocimiento se aplique y nos sirva de apoyo para relanzarnos fuera de esta crisis. Como siempre, Manuel Teruel, es un placer aprender de tu experiencia y tus conocimientos, y gracias por dedicarnos estas 90 minutos de la iniciativa Más Cerca para explicar el punto de vista del presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza hacia la sociedad. Gracias, Manuel. Gracias a vosotros.